Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos nuevamente a M de Medianas y con la reincorporación brillante de Marianela Labate. Una alegría dejar de estar del otro lado de oyente. Igual estuvo muy bueno estar como oyente. Bien. Porque uno ve todo el trabajo que hay detrás, el esfuerzo, el acompañamiento de Rick, nuestro operador, Sí. y tiene eso, pero nada, me desesperaba. Yo te mandaba preguntas por WhatsApp, Sí, les decía que estaba completamente. saliendo bien. Tenía mi control extra radio todo el tiempo. Pero bueno, estar de regreso siempre es un lujo, así que... ¿Bien de salud, Marianela? Bien de salud, Bárbaro. entrenando la voz para no excederme, pero todo muy bien. Bueno, che, la verdad, súper contento de Sí, que estés por otra vez fin. acá. Un pilar fundamental. Nosotros ya hemos dicho que M de Medianas se está mutando a M de Marianela como nombre, paso a paso. Vamos a registrar el M de Marianela M de por las Marianela, dudas. Por las dudas. Bien, vamos a ponernos un poco en el GPS de los oyentes nuevamente para que nos recuerden, aquellos que hace rato no nos escuchan o nos ubiquen los que por primera vez lo hacen. M de Medianas se llama así porque nos centramos en las empresas que en la Argentina aproximadamente están entre los 30 y los 300 empleados, aunque la cuestión cuantitativa a veces no es del todo satisfactoria para definirlas. Pero las medianas en realidad se distinguen también porque son empresas más complejas que las pequeñas o que las micro, en el sentido de que tienen más tiempo de trayectoria, están divididas funcionalmente, muchas tienen diversas unidades de negocio, varias localizaciones. En la Argentina son aproximadamente unas 40.000, 45.000 si se amplía un poco más el tipo de empresa. Muchas son familiares, pero con una gestión mucho más profesional de la dimensión empresaria y la dimensión familiar. También muchas son exportadoras y hay muchas también que son proveedoras de grandes empresas o cuando están en el mercado de consumo masivo, propietarias de importantes marcas. Y acá hemos puesto sobre la mesa su complejidad, sus características, que no quiere decir que las otras las tengan, pero es sabido que quizás la multi o las más grandes tienen otro tipo de conformación u Claro. otras soluciones económico-financieras. Las más pequeñas a veces son más atendidas o Sí. inclusive el periodismo, a veces hablamos mucho más de las pequeñitas o de los micro, hablamos del Del emprendedor. boliche, digamos, claro. Claro, y la mediana nos queda ahí como solapado, desdibujada en la sigla. Y bueno, nosotros las hemos puesto en escena en el programa y vamos desandando el camino y la experiencia a través de empresas o profesionales, como es nuestro caso de hoy. Exactamente, y hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con Cintia Goitía. Bienvenida, Cintia. Hola, muchas gracias por invitarme aquí. Y le invitamos a Cintia porque es una experta realmente valiosísima en economía urbana. Es la directora justamente de la maestría en economía urbana de la Universidad Torcuato Di Tella. Es un currículum tan largo que, digamos, no podemos robarle demasiados minutos al programa, pero ella es doctora, PhD, en la London School of Economics, que cursó entre 2008 y 2012, por supuesto en Londres. Y bueno, tiene a su cargo justamente el CIPUB, el Centro de Investigaciones en Política Urbana y Vivienda, también de la Universidad Torcuato Di Tella, y desde ahí que realmente es una usina de generación de conocimiento y de formación de gente, ¿no? Bueno, y que invitamos a seguirla en LinkedIn porque también la hemos visto que está muy activa. Súper activa en LinkedIn y además, maravillosamente, a pesar de ser una profesional muy especializada, entendible lo que publica. Porque
Trato de hacerlo entendible, porque Sí. si no los académicos escribimos papers o trabajos que no llegan a quien uno querría que lleguen. Claro, Entonces trato de hacerlo muy claro y muy entendible. Excelente, sí, eso a los periodistas nos facilita mucho y digamos, esa posibilidad permite a su vez divulgar mejor los materiales, ¿no? Los No, y periodistas- habilita también la curiosidad para los que no son oyentes o lectoras expertas, que a veces hay temas que nos resultan ajenos y por eso no nos involucramos. Y creo que el tema del urbanismo, las ciudades en las que vivimos o vamos a vivir, está bueno que seamos parte, ¿no? Sí. La sociedad en general, digo, más allá de tener a ustedes como faro, a los especialistas que enarbolan esta bandera de la innovación, los desafíos, cuentas pendientes, que nos podamos, las personas de a pie, bueno, ya que estamos a hablar un poco de las ciudades, si las podemos hacer de a pie, y que eso lo facilita esta comunicación más llana, ¿no? Vos sabés que yo siempre digo que los temas que trabajo de crecimiento urbano, etcétera, son parte de los temas menos sexy de todos los temas urbanos. A la Sí. gente le interesa la situación económica, la productividad, les interesa los mercados de vivienda, les interesa el financiamiento urbano, sin entender que todos estos temas que todos los temas de crecimiento urbano cruzan a todas estas dimensiones. Completamente. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es importante que podamos estar acá juntos Tal conversando cual. sobre todo esto. Absolutamente. Nosotros llegamos a Cintia Goitia a través de un estudio que, nobleza obliga, hay que mencionarlo porque además es muy bueno, que difundió Federico Pur en su newsletter Una calle no se para, de Cenital. Es un estudio que realmente es muy, muy recomendable. Se llama Estudio de la Región Metropolitana de Buenos Aires a partir de los censos de 2010 y 2022, sumado a esto también información estadística sobre valores, digamos, inmobiliarios recientes, digamos, de los años 2023, 2024, que es un estudio que vos dirigiste, que también colaboró otra persona, no me acuerdo el nombre. Angie Zeta. Angie Zeta, Ahí sí. está, Angie Zeta. Y nos llamó mucho la atención con Marianela porque ahí describí realmente nada menos que la región metropolitana de Buenos Aires, que es el corazón, digamos, de la Argentina, y la diseccionás de una manera y mirás las tendencias que creemos que pueden ser muy útiles para gente que toma decisiones económicas en el mundo de las medianas. ¿Nos querés contar en qué consiste el estudio y básicamente cuáles son los principales descubrimientos o aportes? Sí, mira, nosotros en Argentina hacemos censos cada 10 años, ¿no? Teníamos un censo del año 2010 que básicamente nos proveen una información súper detallada de todo lo que pasa en los territorios, las características de la población, de los hogares, las condiciones de infraestructura, etcétera. Nosotros el país volvió a hacer en el 2022 recién el nuevo censo. Por la pandemia. Que Por fue la 2020, pandemia, claro. claro, o sea que teníamos 12 años que cubrir de información. Entonces nosotros muchas veces lo hemos hecho en la universidad, que decidimos procesar toda esa información. Y en este caso nos focalizamos en la región metropolitana de Buenos Aires, que hay que pensar que no solamente tuvo estas tendencias de crecimiento que se dan normalmente a través de los años, sino que enfrentamos una pandemia. Uh-huh. Y la pandemia nos trajo, además, nuevas características en cuanto a la forma de trabajo de las personas. Recordemos que durante mucho tiempo estuvimos todos trabajando en forma remota. Uh-huh. Y mucha gente volvió a la oficina después de un tiempo y mucha gente no volvió más a la oficina y sigue trabajando o vuelve a la ciudad, vuelve a trabajar a una oficina en el centro 1 o 2 veces por semana. Exacto. Por lo tanto, para nosotros era muy importante entender en este periodo que llegaba hasta el año 2022 qué pasó en la región metropolitana de Buenos Aires, Bien. qué pasó en los municipios de la región metropolitana de Buenos Aires, teniendo en cuenta también este tema de la pandemia. Y lo que encontramos es que realmente la región tiene una importante transformación en curso y en parte lo atribuimos, y hoy si mirás en mi LinkedIn vas a ver que hay otro paper, otro trabajo publicado sobre el impacto de la pandemia
en la Totalmente. región metropolitana de Buenos Aires, en el trabajo remoto, etcétera. Entonces, lo que empezamos a encontrar es que la región metropolitana de Buenos Aires durante mucho tiempo concentraba todo el empleo prácticamente en el área central de la ciudad. Y lo que encontramos ahora es que hay un proceso de descentralización del empleo y de la residencia. Claro, la periferia se volvió a poner en valor. Totalmente. Totalmente. Hay nuevas preferencias porque muchos hogares prefieren vivir al aire libre, con verde, etcétera. Pero también hay estos temas de que si yo ya no necesito venir 5 días a la semana al área central de la ciudad, puedo perfectamente vivir más alejado. Claro. No tengo necesidad de estar a pocas cuadras de mi trabajo, ¿no? Porque ahora voy a venir los martes y por ahí el jueves y todo. Entonces, lo que encontramos es un proceso muy importante de crecimiento, ya no de los municipios que estaban más cerca, lo que llamamos la primera corona, sino de la segunda y la tercera corona, ¿no? Claro, lo que ustedes llaman corona en realidad es lo que usualmente en la jerga o en el periodismo se llama primer cordón, segundo primer cordón, claro. segundo cordón, tercer cordón. Claro, antes estábamos habituados a que creciera, no sé, Vicente López. Bueno, después vamos a hacer un paréntesis para 3 de febrero, que tiene un caso particular, y nos acostumbrábamos a eso. Y ahora están yendo más allá, ¿no? Mucho más Estamos allá. A ver, no sé, aparecen en Escena Pilar, aparecen en otras partes de Oeste. No solo Pilar y Tigre, que realmente tienen un crecimiento muy importante, o Escobar, sino también San Vicente, por ejemplo. Bueno, nos llamó la atención San Vicente y General Rodríguez, que ustedes los destacan como los dos, digamos, las dos zonas, las dos que con más crecimiento de toda la región. De toda la región. Hay que entender que cuando nosotros miramos ese porcentaje de crecimiento que es más alto, está dado porque antes tenían poca población. Eran casi rurales, digamos. Claro, entonces que tengan un crecimiento de una tasa de 300% quiere decir que partieron de un nivel muy bajo, pero que están creciendo mucho. Entonces, básicamente lo que hace este trabajo es describir estas nuevas dinámicas, ¿no? de habitacionales, que obviamente que también tienen impactos en el comercio, en el empleo, en la generación de empleo, en las demandas, porque esta gente que ahora está viviendo en todos estos barrios, en muchos lugares, por ejemplo, una de las cosas interesantes que encontramos es, bueno, ¿cómo se densifica? ¿No? ¿Dónde crece la densidad? Y bueno, una parte importante, obviamente, que crece en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, nosotros estamos hablando de una región metropolitana que tiene 16,5 millones de habitantes, de los cuales 3,400,000 viven en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos 5 millones en la segunda corona, en el primer cordón, y 5 millones en el segundo cordón. Y otros ahora, más o menos 3 millones en la tercera corona. Claro. La tercera corona ni siquiera usualmente es considerada Gran Buenos Aires, es considerada como extra. Región, claro, una cosa es la definición de AMBA, de Área Metropolitana de Buenos Aires, y otra cosa es la región metropolitana. Donde sí entran, por ejemplo, General Rodríguez, San Vicente. Exacto. Pero que ya tienen una afinidad funcional que hace que uno las tenga que considerar en su conjunto, ¿no es cierto? Claro. Y entonces lo que estamos encontrando es que, bueno, que sí, que en la ciudad de Buenos Aires obviamente que creció y se densificó, etcétera, que la primera corona, ¿no? El primer cordón creció, pero como mucho más limitado, y que la segunda corona es la que ha tenido ese gran desarrollo. Y es un desarrollo que antes lo tenías en gran parte en estos barrios cerrados, que antes eran barrios con lotes individuales y viviendas individuales. Pero hoy lo que tenés es una verticalización en esos lugares. Si vos circulás y mirás algunos de estos barrios, incluso en Quilmes, por ejemplo, o en otros lugares, vas a ver que no solamente son de lotes individuales con viviendas unifamiliares, que ahora tenés edificios, tenés mucha más gente joven. Más tipo condominio, no tan cerrado. Exactamente. Entonces tenés mucha más gente viviendo en esos lugares, que a su vez, para lo que ustedes trabajan o la audiencia que ustedes pueden tener, eso implica una demanda de servicios, una demanda de productos. De hecho, varios tienen algunos pequeños locales comerciales más acostumbrados a
bueno, yo no estuve en Estados Unidos, pero que están acostumbrados a que esté la farmacia, algún despacho de comidas o algún otro servicio. Yo he visto varios con hoy veterinaria, algún cafecito, un multirrubro. Colegios. Las cuantas universidades están pensando sus espacios también en zona norte, algunas más que otras, pero pasa que es el corredor más conocido, pero muchos colegios también en zona sur, todo lo que es Canning, Ezeiza, digo, ¿no? Las posibilidades. Yo tuve la suerte de estar en Johannesburgo, esto en Sudáfrica, y es muy común vivir así. Estos condominios como muy altos, poca superficie bajo, se está poco en la calle. Y hay muchas de estas soluciones así, ¿no? Y para las medianas son una gran oportunidad. Empezar a pensar la logística, ¿no? Cómo cambian, dar espacios de oficinas. Me parece que eso es interesante en esa zona. Por supuesto. Y ha crecido mucho la localización laboral, digamos, la localización de empresas, etcétera, porque mucha gente ya busca minimizar su transporte, ¿no es cierto? O sea, es mucho más cómodo poder estar ahí. Entonces también hay un crecimiento muy importante de actividad de empresas, etcétera, localizadas muy cerca de donde se localizan también esta residencia. Ustedes se sorprenden, ustedes como autoras, se sorprenden por un aspecto en particular que me llamó la atención, que es la poca movilidad que hay entre, digamos, el interior o lo que sería la parte externa de esta región metropolitana y la región, digamos, como que la región metropolitana tiene más que nada movimientos internos, pero no tanto recepción de gente de las provincias o gente de otros países. La verdad es que la región metropolitana ha tenido durante muchísimos años, ha sido, digamos, Buenos Aires, toda la región es un atractor, ¿no? Claro. Es un gran imán de gente de otras provincias, etcétera. Y a veces está eso muy relacionado a la situación en que se encuentran las economías regionales, ¿no? Claro. Si las economías regionales no están tan bien, es más atractor de mano de obra y de población que otras veces. De todas formas, ese crecimiento de población de otras provincias y todo eso fue ralentizándose, ¿no es cierto? Pero todavía sigue siendo, ¿no? Okay. En una época cuando las personas se reubicaban en estos barrios cerrados o se alejaban de capital, muchas veces era seguridad. Después, con la pandemia, fue el modelo de trabajo híbrido, que capaz les habilitaba a quedarse más lejos del centro, sacrificando el día que hay que viajar horas. ¿Algunas otras respuestas más encontraron de por qué yo me iría a un lugar así? ¿Bajaron los valores? ¿Otras ofertas? La gente busca verde, busca esparcimiento para los hijos, si es que tienen hijos, porque ese es otro tema que podemos tocar. ¿Qué más aparece entre los factores de elegir irse a estas áreas metropolitanas? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Es decir, es preferencias por estos temas de espacio, aire libre, etcétera. Muchas veces el costo del espacio en la ciudad de Buenos Aires para aquellos que tienen una familia con hijos es mucho más costoso que irte a la periferia, donde en realidad podés comprar o podés localizarte en un lote o una vivienda de mucho mayor tamaño que en la ciudad central por el mismo precio. Bien. Entonces, eso puede ser, pero yo creo que también ahí está todo este tema de que la accesibilidad, el estar cerca al centro ya no es más una condición primordial, sobre todo para aquellos que hoy pueden trabajar, aunque sea parcialmente, en forma remota, ¿no? De hecho, se está reconfigurando un poco el centro. Yo estoy muy cerca del centro, era como un paseo fácil ir a Florida, dar una vuelta, hubo una época que no había nada. Y ahora están volviendo muchos locales comerciales y algunas empresas instalan de vuelta, no sé, laboratorio, gestión, pero no van sus empleados, digo. Ahora, en las áreas metropolitanas, ¿cuál es el desafío ahora? ¿Ofrecer qué? Para que la gente que eligió esa nueva forma de vida y de trabajo pueda seguir haciéndola, ¿no? Siga siendo receptivo de nueva gente y de esa que se quede. Es una muy buena pregunta, porque en realidad lo que estamos viendo es una presión muy importante de desarrollo en muchos municipios. Algunos municipios están muy bien preparados para recibir ese desarrollo y otros no. Claro. Si yo te pongo en cifras o te trato de mostrar a vos
por ejemplo, las condiciones de provisión de infraestructura, estamos hablando de agua, cloaca, pavimento, en los municipios de la región metropolitana de Buenos Aires, la cobertura es completa en la ciudad de Buenos Aires y prácticamente en el primer cordón, pero a medida que te alejás tenés déficits de infraestructura muy, muy importantes. Y ese crecimiento, de alguna manera, exacerba estas cosas, porque en realidad el desarrollo no está acompañando esta provisión de infraestructura necesaria como soporte para todo ese desarrollo. Entonces, ahí hay un desafío muy grande para muchos municipios de cómo tomar conciencia de lo que está pasando y cómo hacer que ese desarrollo que están generando contribuya de alguna manera a financiar el desarrollo de las infraestructuras, etcétera. Porque, a ver, una pregunta que, retirándonos un par de metros de lo que está pasando estrictamente en la región metropolitana de Buenos Aires, hay una previsión, según he leído o según algunas tendencias que se manejan, respecto de que el poder y la gobernabilidad va a estar cada vez más vinculada a lo local, más que a lo provincial o a lo regional y a lo nacional o federal. Desde ese punto de vista, la urbanización de alguna manera está marcando también este empoderamiento de lo local, pero a veces las instituciones van por detrás de esto, ¿no? Es decir, tendría que haber, vos insistís bastante en algunos comentarios o en algunos posteos que haces respecto de la posibilidad de financiar este poder local y de cómo a veces los municipios no tienen demasiada imaginación para ampliarlo o para buscar otras formas de mejorar su financiamiento, que podría estar vinculado justamente este financiamiento con más obras de infraestructura, una especie de círculo virtuoso. Sí, invitando a empresas, ¿no? Esteban Echeverría, que hay bastante cartelería y como una exención impositiva durante, no sé si son 10 años, para que se instalen empresas y demás. Sí, o por ejemplo otros municipios que tienen trámites muy, muy, muy sencillos para que se localice una empresa. Porque para una empresa vos lo que querés es poder empezar a trabajar, no querés todo el tiempo que te lleva por ahí conseguir los permisos, la aprobación, etcétera. Entonces, facilitar todas esas cosas para la localización de empresas es muy importante. Yo lo que digo a veces es que los municipios muchas veces se enfrentan a una paradoja. Por un lado te dicen, yo no financio infraestructura porque no tengo recursos, pero por el otro lado, nosotros sabemos que todas las inversiones en infraestructura benefician y se capitalizan en el valor de las propiedades. Entonces, el impuesto inmobiliario va a subir. Va a mejorar la recaudación. Obviamente, vos vas a mejorar tu recaudación, podés entonces financiar la infraestructura necesaria. Es un problema de flujo de caja en última instancia. Pero bueno, sobre todo municipios que están siendo muy dinámicos y de hecho lo hacen, ¿no? Hay muchos municipios que tienen muchísimo desarrollo y que tratan de generar asociaciones público-privadas o convenios con el sector privado para poder contribuir a financiar el desarrollo, ¿no es cierto? ¿Algunos en particular que vos conozcas o alguna política, si no se pueden dar nombres, que te parecen interesantes, que otros puedan imitar y que además pueden ser una especie de imán para empresas que se radiquen ahí? Yo creo que este es un momento muy particular, ¿no es cierto? Porque básicamente la reducción del financiamiento a nivel nacional, de las transferencias a los gobiernos subnacionales, etcétera. Por esta cuestión de achicar el déficit, digamos. Exactamente, está generando mucha innovación en los gobiernos locales. Están contra la pared y empiezan a innovar. Exactamente, o sea, cualquier intendente de un municipio sabe que sale a la calle y se encuentra con los vecinos que le reclaman por el agua, por el espacio público, por la plaza, por el pavimento, por lo que sea. Entonces, ellos están muy, muy cerca de la gente y tienen que dar respuestas ya, no pueden esperar. Entonces, lo que uno ve es que realmente es un laboratorio de innovación de cómo podemos generar, y no solo en la región metropolitana de Buenos Aires, yo he venido de Mendoza y lo veo también en los municipios de Mendoza o en otras provincias del país que están, avanzando en la implementación de propuestas innovadoras para localizar empresas, para financiar los servicios y la infraestructura, para mejorar las calidades
del desarrollo, para enfrentar temas de cambio climático también, ¿viste? O sea, las ciudades hoy tienen que, todo lo que hagamos en las ciudades hoy va a definir cómo va a ser. Reducir ese impacto tarde, pero bueno, lo más a tiempo posible, ¿no? Claro. Bueno, cuando mencionabas recién San Miguel, por ejemplo, también con propuestas educativas, nos ha pasado a través de la Universidad Tecnológica Nacional, hacen como un acercamiento a los emprendedores, ver qué requerimientos hay como capacitación. Digo, el municipio tiene, parece como el club de barrio, ¿no? En esto que vos decías de la cercanía. Quizás en Capital uno siente más lejos las autoridades, el caos de la ciudad, es muy abrumador pensar en transformar Capital, pero entiendo como que los municipios están más a tiempo, o no sé si esa es la expresión correcta, pero está bien, crecieron un 300% los del último cordón o el segundo, pero tienen hoy la herramienta, quizás no todos los recursos, de hacer un clic con margen de acción. Totalmente. Si te parece... Es eso, es una tarea de gestión, de articular distintos actores. Mira, a mí me pasó trabajar alguna vez en un municipio que tenía un parque industrial, ¿no? Muy importante. Y tenía exenciones que les daba a las empresas por tomar empleados del partido. Pero en el partido no existía gente con las capacidades necesarias para trabajar en el parque industrial. Por lo tanto, la mayoría de la gente venía de municipios vecinos. Claro. Y básicamente era un tema de gestión, decir, bueno, las empresas, ¿qué necesitan? ¿Necesitan mano de obra capacitada en esto? Porque el municipio tiene que articular a los distintos actores para que se formen estas capacidades. Entonces, son esas cosas que no me decís, no son programas costosísimos, no, para nada. Es simplemente articulación de actores y gestión, ¿no? para el desarrollo. Estamos conversando con Cintia Goitía, que es economista especializada en economía urbana y es la fundadora y directora del Centro de Investigaciones en Política Urbana y Vivienda de la Universidad Torcuato Di Itela, y vamos a hacer ahora una pequeña interrupción para dar espacio a nuestros acompañantes comerciales. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la inmaduroterapia. Que consiste en aprovechar un globo de helio para hablar así. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 227 2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción y 137. Bien, y vamos a recordarle a toda nuestra audiencia que puede potenciar sus equipos junto al CUI, Centro Universitario de Idiomas, una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Tiene programas para empresas a medida, de modo que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Pueden obtener más información en CUI Corporate, que recordamos es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. A mí me parece súper interesante además que otorgan certificados y diplomas avalados por la UBA. Y tenemos también la suerte de poder contarles que si van de parte de MD Medianas, cuentan con un 10% extra de descuento en cualquiera de las formaciones para empresas. Y para todos los oyentes que tengan en su familia padres o familiares de edades avanzadas, les recordamos que para que sigan disfrutando del nuevo camino, WeCare es una residencia de lujo para personas mayores. Los cuidados están centrados en la preferencia de las personas que se acercan a WeCare y el foco está en la calidad humana y profesional en edificios de alta jerarquía, y yo sé que te consta porque has estado ahí. He estado de visita en WeCare, en la calle Bartolomé Mitre y Callao, y realmente me asombró la calidad y el despliegue que tienen de tecnología para cubrir estas necesidades. Y WeCare, además, siempre decimos que también significa, además de la marca de esta residencia de lujo para adultos mayores, nos ocupamos, nos preocupamos, cuidamos. Exactamente. ¿No? A Bien. mí me quedó, Sí. antes de que nos corriésemos de algunas otras preguntas, ¿qué pasa con 3 de febrero? Porque sé que es como, no sé si decirlo como caso de éxito, pero ¿qué enseñanzas deja? ¿Qué es lo que, por qué se pone
ahí como, iba a decir el láser, no me sale la palabra, ¿no? Como el foco en 3 de febrero. ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo? Bueno, 3 de febrero ha tenido una gestión muy interesante en temas de urbano, muy completa. Este tema de la localización de las empresas, digamos, de ser un atractor para la localización de las empresas, facilitándoles todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo la permisología, ¿no? Para todo eso. Pero también ha tenido un equipo de trabajo en temas urbanos que ha tratado de decir, bueno, ¿cómo podemos impulsar el crecimiento del municipio que se venía creciendo, densificando, mucha nueva inversión en edificios, etcétera, y captar parte de esa valorización que se está generando para financiar el desarrollo? Entonces, 3 de febrero, por un lado, hizo todo un trabajo muy importante en el cual parte de lo que puede recaudar le sirve, por ejemplo, para generar espacio público, para mejorar la seguridad en las calles, para también invertir en la mejora de los barrios populares, porque eso hace a la convivencia de toda la población. Y después tuvo algunas reformas también desde lo fiscal, bien, que también son interesantes, tanto para empresas como para aquellos que pagan el ABL, y hacerlo más progresivo, ¿no? En todo eso. Bien. Entonces, es un poco una muestra, y 3 de febrero es uno de los tantos municipios que están haciendo cosas innovadoras y probando con programas piloto, justamente para atender mejor estas demandas, bien, que tienen en su territorio. Y que sin dudas podría replicarse en otros, porque quizás el oyente dice, bueno, pero 3 de febrero sigue teniendo el derrame de Devoto, sigue teniendo tren, ¿no? El Urquiza, bueno, no sé, pero hay lugares que podrían replicar este modelo entonces, ¿no? Totalmente. Y ser el día de mañana receptores de lo que dejen los del la primera corona. Totalmente, sí, bien, decididamente. Son modelos a mirar, y a mí me ha pasado, yo vengo ahora de dar unas conferencias y unos cursos en Santiago de Chile, en CEPAL, hablando de esto, en realidad, de todas estas posibilidades que hay de gestión desde lo local, con funcionarios de distintas ciudades de América Latina también. Bien. Hay una observación que has hecho hace poco en una columna en Infobae, donde instás fuertemente, casi a los gritos, digamos, poner el ojo en el aislamiento, digamos, en la cuestión térmica de las construcciones. Y esto yo creo que puede ser un aviso para la gente de la industria de la construcción o los desarrolladores inmobiliarios que buscan hacer negocios y que a veces es difícil para ellos encontrar diferenciales o algún beneficio específico para la demanda que tienen, porque hay mucha competencia, etcétera. ¿Qué quiere decir esto digamos, de la cuestión térmica? Me acuerdo que publicaste esa columna en un momento un día de mucho frío. Sí. Era un pero día también de mucho también mucho sirve para frío. el calor, digamos, ¿no? Sí, Claro. sí. No, lo que estamos viendo digamos, es que hay un punto que es central, digamos, cuando empezamos a hablar de todas estas transformaciones climáticas, que es la eficiencia energética. Uh-huh. O sea, tanto cómo mantener mi vivienda con un bajo consumo de energía durante el invierno y mantenerme en un ambiente agradable, como en el verano, ¿no es cierto? Y sabemos que el costo de la energía hoy es altísimo. Uh-huh. Y que también perjudica a los hogares de más bajos ingresos y de ingresos medios, o sea, cualquiera que mire su cuenta de electricidad se va a sorprender. Y entonces, aquí hay muchísimo por hacer, porque por un lado estamos utilizando artefactos que muchas veces ni siquiera entendemos cuánto consumen esos artefactos. Pues tenemos una heladera de hace varios años y esa heladera tiene un consumo inmenso, o sea que nos está costando a nosotros mucho más que lo que nos saldría la cuota de estar pagando una heladera que tuviera eficiencia energética. Entonces ahí hay un punto como de informar a la gente, de dar conocimiento de cuánto está consumiendo. Eso te iba a decir, hay un pendiente de alfabetización. Sí. Uno sabe que la heladera dice A, B, pero no entendemos del todo qué es eso, a veces la vemos un poco más cara, ¿no? Siempre volvemos a educar en finanzas, en este caso en eficiencia. Alguna vez nosotros hicimos un estudio y medio terminábamos diciendo, mira, Argentina paga una cantidad muy grande en subsidios a la energía. Uh-huh. Si pudiéramos invertir en un programa de reemplazo de heladeras, de mejoramiento de la calidad de la envolvente térmica de las viviendas, o sea, ese mismo subsidio lo estaríamos invirtiendo en eso y
tendríamos mucha más eficiencia en el consumo de energía. Y relacionado con lo que decía Carlos, para los que hoy están construyendo o las medianas que están armando edificios más inteligentes, hay realmente un diferencial. Hay Puede un ser que haya diferencial costo más y hay alto al un principio, pero hay un diferencial. Exactamente. Puede ser que el costo inicial, el costo inicial va a ir bajando en la medida que tengamos un mercado más amplio. O sea, hoy es una producción más de nicho, Claro. pero en la medida que esto se amplíe, los costos van a ir bajando. Y eso es lo que vemos en otros países de la región. Y lo que vemos también es que obviamente hay un ahorro generado por toda la sustitución de elementos en la vivienda, el mejoramiento térmico, que en última instancia te permite pagar en parte ese adicional que generó estas nuevas medidas de sustentabilidad. Hace un tiempo nos íbamos caminando nosotros y Carlos me decía, ¿sabes qué? Se van a poner en valor las terrazas, me habías dicho. Sí, una especie de... No quiere decir que esté fumando cosas raras. No. Pero a veces Carlos me pongo como a pensar, digamos... Carlos en ese momento me lo había dicho, por ejemplo, en relación con la distribución de delivery, por ejemplo, el día de mañana con drones. Sí. Claro. Pero también son espacio para paneles, para recolección de Totalmente. agua. Me parece que, a eso va, ya no es la antena de Telefónica, como Claro. nos pasa en esta zona. O colgar la céntrica. ropa. Exacto, pero hay algo de empezar a pensar los edificios con espacios para ser habitados de otra manera o ser receptivos de estas nuevas construcciones. Sí, totalmente. Y lo que vos decís de los drones es muy interesante, los estacionamientos para los drones. Sí, yo creo que hay todos estos temas de sustentabilidad, de las transformaciones que trae, ¿no?, esta transición climática y energética que las ciudades tienen que enfrentar, desde los temas de movilidad. O sea, Buenos Aires es una ciudad que está como muy por detrás en lo que significa movilidad eléctrica en otros países de la región, y sabemos que que el transporte es un gran contaminante, ¿no es cierto? Sí. Entonces, desde ese punto hasta todos los temas en construcción, de hecho, otros países que tienen un mercado hipotecario más vibrante que el y más estable, y más estable y más vibrante que el nuestro, tienen líneas especiales de microcréditos o créditos, no solo para vivienda sustentable, sino también microcréditos para mejoramiento habitacional. ¿Cómo puedo poner en condiciones? Nosotros hicimos un estudio muy interesante que era más enfocado a barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, y lo que encontramos es que todos estos hogares de más bajos ingresos necesitan mejorar la calidad de su vivienda, porque de esa manera van a poder consumir menos energía y van a poder entonces pagar una tarifa social o lo que corresponde. Entonces ahí hay un espectro muy grande de trabajo en el sector de la construcción para todo lo que tiene que ver con vivienda sustentable y mejoramientos de vivienda para mejorar toda la eficiencia, ¿no?, de las construcciones. Esto que estás diciendo me da el pie para otro artículo donde insistías mucho en la cuestión del suelo. Vos al principio de nuestra entrevista comentabas que la economía urbana es por ahí la menos sexy dentro de otros temas de la agenda económica, pero a su vez me parece que esto del suelo, a su vez, es lo menos sexy dentro de lo menos sexy, digamos. Es como una doble... invisible, ¿no? Sí. Invisible, pero que evidentemente cruza las definiciones y las actualizaciones de lo que tiene que ver la economía urbana, ¿no? La cuestión del suelo, de cómo se distribuye, de cómo se, de alguna manera, organiza jurídicamente, ¿no? Sí, y cómo organizamos la ciudad, ¿no es cierto? O sea, básicamente cuando hablamos de suelo hablamos de planificación urbana. Y la planificación urbana, ¿qué me dice? Me dice dónde se van a localizar las personas, dónde se van a localizar las empresas, y eso va a influir en la productividad de las empresas, los costos de transporte, etcétera. También en la base fiscal de la ciudad, si capta más empresas, capta menos. Y también en los temas de cambio climático, ¿no? ¿Dónde crecen las ciudades? Nuestras ciudades crecen mucho en áreas que son inundables, que están expuestas a aumento del nivel del mar, y todo eso también es parte de esta gestión del suelo. Entonces yo muchas veces lo que digo es, mira, los gobiernos locales, que son los que tienen estas atribuciones sobre la gestión del suelo,
tienen un compromiso inmenso con todo el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y por eso en la maestría, nosotros que yo dirijo y que soy profesora, nos ocupamos un poco de formar profesionales que tengan muy en cuenta. Nosotros lo que encontramos muchas veces es que aquellos que trabajan en planificación tienen mucha idea de cómo hacer un plano, pero poca idea de los impactos económicos que tienen sus decisiones en el territorio. A mí lo que me gusta de lo que decís y que haya estas posibilidades como la maestría es sentir que todavía estamos a tiempo, o que las que siguen creciendo, corregir el rumbo. Yo, si bien soy bicho de ciudad, soy nacida en Bariloche. Bueno, tuve una hermana ingeniera ambiental, así que estos temas siempre salen en la mesa. Sí, nacida y criada. Por ejemplo, Bariloche creció en demasía de una forma desorganizada sobre 2 arterias principales, ¿no? Que quienes han ido es Bustillo, o Pioneros. No está previsto, por ejemplo, para un accidente de gravedad. Las horas pico no hay alternativas sobre esas rutas, son inseguras porque no hay banquinas. Digo, ¿cómo hoy? Por eso quiero insistir en esto de pensar, de planificar. Me encantó cuando usaste una expresión parecida a una combinación de agentes. Ustedes, desde los arquitectos, los economistas, los de impacto ambiental, han habido suertes como de deslaves, derrumbes, se cobraron vidas, porque así como en otros lugares se gana al mar o a las costas, a la montaña también. Entonces, no sé, estuviste en Mendoza, a mí me parece una ciudad preciosa además, pero vamos sacrificando este suelo y me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta, inclusive sin mirar y sin seguir atendiendo en Buenos Aires. ¿Qué pasa con las regiones grandes en el interior del país? Bueno, esto que nombrás de crecimiento de las ciudades, yo he publicado trabajos analizando todos, por ejemplo, todas las áreas metropolitanas del país, y es una constante. Claro. Lo que uno encuentra es que crecen en extensión mucho más de lo que se puede, digamos, no tienen el transporte necesario, no tienen toda la infraestructura. Las cloacas son un problema, las plantas depuradoras, perdón. También. Y después es un costo inmenso para los gobiernos municipales, porque tienen que ir a recolectar los residuos a la otra punta de la ciudad, ¿entendés? Donde hay la densidad es bajísima. Entonces, digamos, lo que tratamos de hacer es poner en relieve que la gestión, estas competencias que tienen los gobiernos locales en la planificación de las ciudades son muy, muy importantes, y que existen instrumentos de gestión que pueden permitir y que debieran permitir este crecimiento armónico en las ciudades. ¿Nos querés hablar un poco más de la maestría? Sé que el día 18 tienen una reunión para explicar sobre la maestría, ¿no? En la Aditela. Sí, es una reunión online que hacemos cada tanto. La maestría es un programa que se desarrolla en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Escuela de Gobierno. Es un programa de 2 años, donde nuestros alumnos son en parte del sector público, pero también del sector privado, empresas desarrolladoras y también de la sociedad civil, ONG. Y de diferentes formaciones, desde arquitectos hasta... Totalmente, muy diferentes, pero a todos los que están trabajando en el área urbana y quieren adquirir nuevas habilidades para desenvolverse en las ciudades, esta maestría es ideal. Básicamente no es una maestría teórica, es una maestría muy, muy aplicada, donde lo que hacemos es les damos las herramientas para que desde su lugar puedan desarrollarse. Y tiene una ventaja, y es que justamente como los profesionales son de distintas disciplinas, tiene un menú de materias obligatorias, pero también tiene un amplio menú de materias optativas que permite que vos sos geógrafa, querés aprender una cosa, vos sos sociólogo, querés aprender otra cosa, vos trabajás en el sector privado y sos un desarrollador. Ciencia de datos. Ciencia de datos, bueno, tenemos ahora estos días dimos una clínica de ciencia de datos. Ciencia de datos es muy importante porque es una de las herramientas importantes que tienen aquellos que hoy trabajan en las ciudades, y que parece como que fuera algo dificilísimo de abordar. Y la verdad es que tenemos unos cursos fantásticos que han hecho que nuestros alumnos y graduados estén creciendo profesionalmente de una manera impresionante y desarrollándose en ámbitos espectaculares, empresas que los vienen a buscar por las habilidades que están desarrollando. Vi el caso de una empresa, Aleph, me llamó mucho la atención, que tiene una graduada que tiene una graduada que la vinieron a buscar por LinkedIn, pero así muchos otros. Entonces, nada, ahora terminó la clínica de datos que hicimos hace unos días,
Y la verdad es que son nuevas habilidades Buenísimo, que deben Tal cual. adquirir los que trabajan en las ciudades. ¿Y esta convocatoria para el día 18, cómo tienen que vincularse? Entran En la página de la universidad, ¿La Universidad de Itela? la Ok. universidad utdt.edu, y ahí, Maestría de Economía Urbana, está toda la información para Perfecto. la reunión informativa. Perfecto. Y la maestría se desarrolla a lo largo de 2 años. La maestría se desarrolla a lo largo de 2 años, de noche, y tiene una cosa que es muy ¿De buena. noche se cursa? Sí, y que tiene una cosa muy buena que fue una de las del legado de la pandemia, y es que esta maestría era absolutamente presencial. Claro. Y a partir de la pandemia mudamos todo a trabajar online, y hoy se puede cursar online, estés en Chile, estés Perfecto. en Mendoza o estés en Buenos Aires, y también tiene la presencialidad. Claro. Aquellos que quieren estar en clase Bueno, pueden venir. ¿Llego a hacer una pregunta más? Claro, sí, 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 ¿no? sí, Creo sí, que hay nos tiempo, queda, hay tiempo. porque- Sí, sí, nos queda tiempo. Bien. Es un tema bastante sensible, y ayer hubo otra vez un problema con esto. ¿Qué pasa con el déficit en cuanto a transporte para pensar esto? Lo digo porque ayer hubo otro descarrilamiento del tren Sarmiento a unos Sí. 13 años de lo que había pasado con, creo que dejó 51 víctimas Sí, y sí. demás. Porque lo que pasa a veces pensamos es, bueno, para crecer, quienes no, por ejemplo, no tenemos vehículo, ¿cómo nos vamos a otras zonas sin estar viajando, no sé, 2 horas y media, combinando 3 transportes de colectivo? Si queremos ciudades más verdes o de autos eléctricos, más allá de que lleguen más autos eléctricos, ¿qué pasa con por ejemplo, el tren, que es tan importante? Son arterias directamente, ¿no? No son pequeñas venitas que nos traen acá, ¿no? Mira, es muy bueno tu comentario, porque obviamente que todo el crecimiento y las transformaciones, por ejemplo, que encontramos en la región metropolitana de Buenos Aires, están muy ligadas a estos temas de movilidad, transporte y accesibilidad. Encontramos algunas cosas interesantes en este estudio, y es que las áreas que más se densificaron en la primera corona y un poco, ya no tanto en la segunda, Disculpame, eran... una cuestión de términos. Vos cuando decís densificar es algo en general positivo, Es ¿no? algo positivo, Ok, o sea, ok. las áreas que se verticalizaron más en la primera corona, en realidad eran las cercanas a las estaciones. Claro. Ok, Es el claro. lugar donde la gente quiere vivir, y sobre todo mucha vivienda en alquiler, porque hay mucha gente joven que todavía no ha... estudiantes que o venimos a estudi- buscar oportunidades de estudiar, y no Claro. solo de trabajar. Exactamente, que aparte no tienen posibilidad, no hay un mercado de crédito que pueda que pueda solucionar su demanda de vivienda. Entonces lo que encontramos es que estas áreas son muy atractivas para una gran parte de la población, ¿no es cierto? Cuando te vas alejando, ya el tren no tiene ese rol, en realidad hay más crecimiento, Claro. más bien en otros lugares. Pero sí, planificar el transporte es fundamental. La región metropolitana de Buenos Aires tiene un organismo, una agencia metropolitana de transporte que podría ser mucho más Bien. eficiente en coordinar todo esto, pero es el futuro. También uno lo que ve es que si en realidad está cambiando este patrón de localización, Claro, vamos a necesitar menos. vamos a necesitar menos. Sí. Con respecto a movilidad autónoma, voy a contar una anécdota. Hace un par de años, antes de la pandemia, en el 2019, recibimos un encargo para hacer un estudio de factibilidad de adopción de vehículos autónomos y conectados en América Latina. Y yo dije, chau, ciencia ficción, Claro. Ray Bradbury, futurología. Black Mirror. Sí, ¿de qué voy a hablar? Y la verdad es que lo que encontramos es que, bueno, que las ciudades de América Latina tienen un desafío inmenso para poder, primero tienen que tener pavimento, primero Sí. tienen que tener buena red de conectividad, conectividad, tal cual. para todo eso. Pero cuando uno ve que estas tecnologías, si uno viaja a San Francisco, por ejemplo, Claro. la mayor parte de los taxis Ya hay, creo que un 20% de los viajes en taxi se hacen se con hacen autos autónomos. con autos Claro. autónomos y todo eso, uno debería pensar de que va a ser algo, va a llevar más años que en los otros países. El gran desafío es si va a ser vehículo autónomo individual o compartido, Compartido, o sea, claro. y eso te va a cambiar totalmente. Vamos, en realidad la idea es que vayamos a un sistema de movilidad compartida, que es lo Ojalá. que te va a reducir la cantidad de unidades Bien. en las calles. Yo estoy esperando con mucha ansiedad los drones como medios de distribución y la movilidad autónoma como forma de moverse. Creo que
un poco a veces suena medio utópico, pero nos transformaría tanto la vida cotidiana, para bien, muchísimo. Que seguramente muchísimo. va a ser un... ¿Vos estimás que eso es factible? Sí, lo que nosotros veíamos en este estudio era que por ahí va a llevar unos 10 años más que en los países, que la adopción más plena en países centrales, ¿no? Y tenés muchas cosas para modificar, sobre todo, por ejemplo, el tema regulatorio. Claro. Si hay un choque, ¿quién es el responsable? Claro. El chofer, el auto, el software del claro. auto, El programador. Claro, que ese es un poco el freno actual, más que la cuestión tecnológica. La ¿no? señal. Sí, claro. y la confianza y el costo. O Y el sea, costo, los otros claro. dos, entre los determinantes que tenías para la adopción era la confianza que vos puedas tener en Claro. este tipo de movilidad. Mi hijo que vive en San Francisco me convence a mí que son más seguros Mirá. que los de conductores y me alienta que los usa. Además no hubo alcohol previo, no hay, no hay tal distracciones. cual, de claro. noche no tenés Claro. problema, me dice. Entonces eso, la seguridad y el costo. O sea, si tiene un costo prohibitivo, obviamente que la adopción va a ser mucho menor. Perfecto. Bien, Marianela, ¿tenemos algo más en el Llegamos, tintero? yo ya vi el gesto de 5 minutos. Me queda muy cortito. Cuentas pendientes en cuanto a accesibilidad. Porque las ciudades... Cuenta pendientes en cuanto a accesibilidad. Mira, en la medida en que las ciudades se conviertan en más policéntricas en vez de monocéntricas, o sea, de que todos Sí. tenemos que venir a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, es una opción, pero entonces vamos a tardar, si vivimos lejos, vamos a tardar 2 horas o 3, porque aparte hay cada vez más congestión. Pero si las ciudades pueden descentralizar parte del empleo, ¿no? O sea, Bien. si crecen estos subcentros, en realidad solucionás en gran Sí. parte los problemas de movilidad. Bien. Y creo que, perdón, igual creo que me expresé mal, pero yo también hacerlas más accesibles a personas con discapacidad. Totalmente. ¿no? Es más totalmente. fácil que cada municipio cuide sus veredas, piense su señalética, piense semáforos inteligentes. Acá estamos O para muy la cerca- gente mayor, ¿no? O para, O para la gente ¿no? mayor, Estoy sí. pensando, ¿no? Silla de ruedas, movilidad, personas no videntes. Y si tenemos un minutito, una cosa Sí. más que yo quiero Sí. decir es para aquellos que trabajan en empresas medianas, es que también estamos en una transformación demográfica. Sí. ¿No? Que es importante entender, o sea, adultos mayores, o sea, la gente hoy vive más años y entonces hay las ciudades tienen muchos más adultos mayores. Después, los jóvenes que hoy se casan más tarde Claro. o tienen menos hijos, Sí. entonces tenés muchos hogares unipersonales, ¿no? Y eso lo muestra perfectamente el censo. Entonces, Bien. si bien eso cambia, por ejemplo, las demandas de vivienda, también cambia las demandas de muchísimas Tal otras cual. cosas. Comercio, jardines. Claro, Ujú. claro. Los perros Los también. perritos, sí, las las mascotas. mascotas, claro, Mascotas, por supuesto. sí. Bien, Cintia Goitía, mil gracias por haber venido a M de Medianas. Un lujo. Aprendimos un montón. Esperamos que los oyentes también aprendan mucho. Y Vamos a estar compartiendo el estudio. Sí, De hecho, a podemos estar- compartir la notebook que conversábamos con Cintia que estuvimos armando. Muy buena idea, el estudio. ¿No? El estudio, sí. versión inteligencia Cuando artificial. decís notebook me quedo pensando en la máquina. Perdón, yo, la ¿no? notebook LM de Google. Claro, ahí está, perfecto. Y bueno, esperamos más adelante volver a recibirte y seguir ampliando estos conocimientos para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un lujo. Bueno, muchas gracias. De paso agregamos que Cintia Goitía es la directora de la maestría en economía urbana y que el 18 de noviembre hay una reunión de difusión sobre esta maestría para todos los que estén interesados. Tienen que entrar en el sitio web de la Universidad Torcuato Di Tella. Así es. El próximo miércoles entonces, Marianela. Así es, como siempre, por FM Amadeus 91.1. Así es, y muchas gracias a Ricardo Piñero por la operación técnica como siempre. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Yakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.